Ahí sí. Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestra sesión de hoy. Hoy es 25 de junio, ¿cierto? Y retomamos entonces nuestra asignatura de formulación de proyectos sociales. Hagamos un recuento. Nosotros habíamos revisado, ¿cierto? Dentro de nuestra primera unidad, lo que tenía que ver con el surgimiento de los proyectos como una alternativa que el Estado utiliza para traspasar recursos a terceros, ¿cierto? Y en ese traspaso de recursos habíamos visto que el Estado lo organiza, ¿sí? Con políticas nacionales, con políticas nacionales, las cuales se desglosan en planes y a su vez estos se subdividen en programas y proyectos. Habíamos dicho además que en el área de las ciencias sociales a veces habitualmente sinonimizamos, ¿verdad?, proyectos y programas, si bien sabemos que explícitamente no es lo mismo, para el Servicio Nacional, para el Sistema Nacional de Inversiones, que depende de el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Hacienda para la entrega de los recursos. También habíamos señalado que entonces, en el caso de la formulación de proyectos, esto pasaba por todo un ciclo de elaboración del proyecto que partía obviamente con el diagnóstico de las necesidades o problemas de la población, establecer a partir de esas necesidades las posibles alternativas de solución a aquellas, y con esas alternativas de solución íbamos a transformarlos en un proyecto, en una propuesta de proyecto. Esa propuesta de proyecto a su vez se presentaba a distintos fondos o concursos de fondos de proyecto que podía abrir tanto el Estado, el mundo público, como el mundo privado. En el caso de nosotros, de nuestra asignatura, nos vamos a centrar en fondos del mundo público para ver cómo opera, ¿cierto?, esa asignación de recursos, pero, y en particular lo que más nos interesa, para ver cómo se formula una propuesta que tiene que ser presentada a un fondo de proyectos de carácter público. Y para eso, entonces mostramos, en alguna de nuestras clases, ¿verdad? Hicimos mención al Sistema Nacional de Inversión, que es el material que estamos usando de base, y ese Sistema Nacional de Inversión entonces señala todas aquellas propuestas que las organizaciones que pueden acceder a recursos públicos, los requisitos que tienen que cumplir, el tipo de propuestas que se puedan presentar y el tipo de equipamiento, recursos humanos, infraestructura, etcétera, que va a financiar el mundo público. No todo se puede financiar y hemos ido dando algunos ejemplos de cosas que se han ido restringiendo respecto del financiamiento por parte del Estado. ¿Mm? Avanzamos también en nuestras clases a definir lo que era cómo poder mirar un diagnóstico de necesidades, de problemas de una población, y señalamos que habían algunos elementos ahí, ¿cierto? Primero, definir quiénes eran todos aquellos involucrados en esta problemática o en esta población o en este territorio, que a nosotros nos interesaba tomar en cuenta su opinión, ¿cierto? Para poder efectuar lo que nosotros llamamos en términos de animación sociocultural una lluvia de ideas, ¿sí? Y con esa lluvia de ideas poder traspasarla entonces a una primera aproximación para el diagnóstico de necesidades o de problemas que afectan a esa población o a ese segmento. Dijimos también de que además de definir esta necesidad, y ya vamos a volver sobre el árbol de problemas, íbamos también a necesitar definir cuál era nuestra población con la que íbamos a trabajar. ¿Mm? E identificamos, en el mismo material al que estoy haciendo mención, identificamos que habían distintos parámetros, ¿no? Vamos a hablar de nuestra población, la población de referencia con la que podríamos trabajar, pero diferenciamos que en esa población, ¿cierto?, está la población que tiene el problema y la población que no tiene el problema. A nosotros nos va a interesar particularmente mirar y caracterizar a la población con el problema. Pero dentro de la población con el problema, probablemente por una cuestión de recursos, de acceso, de tiempos para la ejecución del proyecto, vamos a seleccionar solo un segmento de esa población que tiene el problema que estamos detectando. Y esa se va a convertir en nuestra población objetivo. ¿Mm? Por lo tanto, siempre nuestra población objetivo, en general, para la formulación de un proyecto, es muchas veces una muestra de lo que es la población completa que tiene el problema y lo que es completa nuestra población de referencia. Entonces siempre vamos a trabajar con un segmento de la población que tiene el problema. Ahora,
Si, obviamente, toda la población, todo el segmento de personas que tienen el problema pueden ser incorporadas en nuestro proyecto, fantástico, pero no siempre es posible por limitaciones de cobertura, limitaciones de proyecto, por limitaciones de las acciones que podemos realizar, ¿cierto? Y además por acceso, no siempre es posible llegar a todas las personas con los servicios, bienes o beneficios que estamos estimando para el proyecto. Y además porque usted ya conoce el concepto de la focalización, que significa priorizar a un determinado segmento de ese grupo de personas que probablemente van a ser los beneficiarios directos de nuestra acción, a lo mejor van a ser beneficiarios en una primera etapa, y el resto de la población objetivo que no alcanza a entrar en esta primera etapa puede ser parte de la segunda o tercera etapa de nuestro proyecto. Pero también eso es interesante porque se puede convertir en un argumento para solicitar a las agencias financiadoras que este proyecto se mantenga en el tiempo, o que este proyecto, una vez finalizado, el ente ejecutor pueda postular a la continuidad del proyecto en una segunda, tercera etapa, dependiendo del fondo al que postule. Porque eso significa, va a fundamentar que efectivamente ejecutado la primera parte, mostró eficacia, eficiencia, ¿cierto?, en la ejecución de su proyecto, pero solo llegó a un determinado porcentaje de la población. Y por lo tanto falta todavía llegar al resto de la población que presenta el problema, ¿sí? Por lo tanto, eso no es una mala característica para un proyecto y puede ser parte de una buena justificación tanto en la presentación inicial del proyecto como en la solicitud de continuidad. Finalmente dijimos también que para este diagnóstico íbamos a necesitar mirar en qué localización estaba considerado el proyecto. La localización podría ser territorial, ¿cierto? Porque estoy pensando en una población que tiene límites dentro de una cierta comuna, por ejemplo. Y en ese segmento de territorio voy a implementar mi proyecto, porque es en ese espacio territorial donde se requiere esta iniciativa. O la localización a lo mejor coincide más bien con que nuestra población objetivo está asociada, por ejemplo, o pertenece a algún tipo de organización. Pudiera ser de que mi proyecto está pensado en localizar y beneficiar a los adultos mayores que viven en la población Jorge Nostroza, por ejemplo, o que nuestro proyecto está destinado a beneficiar a los adultos mayores que pertenecen al Club de Adulto Mayor Águila Dorada de la población Jorge Nostroza. Entonces, puede haber esas dos miradas, ¿no? Desde el territorio propiamente tal, físicamente, y los límites físicos de la ejecución del proyecto, o que más bien nuestra población objetivo esté asociada, ¿cierto? Esté integrada en algún tipo de organización, y eso significa entonces que es más bien la organización la beneficiaria. Incluso independiente de dónde esa organización se sitúe, o independiente de dónde provengan los miembros de esa organización. En cualquiera de los dos casos estamos acercándonos a la idea de localizar y de focalizar, ¿cierto?, nuestra población, tanto en una organización territorial, funcional, ¿cierto?, como en un determinado espacio territorial físico específicamente. Y por último dijimos que otro elemento de nuestro diagnóstico tenía que ver con el déficit. El déficit, la brecha, ¿cierto?, la diferencia entre la oferta de beneficios públicos que hay para una determinada problemática, ¿cierto?, pública, o perdón, comunitaria, versus la demanda que esa comunidad tiene de ese servicio. Por ejemplo, pudiera ser que yo calcule la brecha que necesito llenar. Por ejemplo, supongamos que hoy día necesitamos, a propósito del COVID, ¿no?, necesitamos llegar, cubrir voy a poner un ejemplo, con 100 computadores, perdón, el desarrollo óptimo de nuestras clases para todos nuestros estudiantes, estoy haciendo una caricatura, un invento, sería que todos nuestros alumnos tengan un computador y una red de Wi-Fi, por ejemplo, para acceder a las clases. Y entonces hacemos un cálculo y tenemos 100 alumnos, necesitaríamos 100 computadores y 100 redes de Wi-Fi, ¿cierto? O 100 banda ancha, ¿cierto?, para cada uno de estos alumnos. Cuando hacemos nuestro catastro nos damos cuenta de que hay, no sé, 40 alumnos que tienen ambos, ¿no?, que tienen computador, que tienen red de Wi-Fi.
que hay 60 que carecen de ambos o de alguno de ellos. Por lo tanto, ya tenemos una primera aproximación que necesitamos elaborar un proyecto para llegar con 60 computadores y Wi-Fi, o al menos alguno de ellos, a los alumnos que hoy día no tienen, ¿cierto?, alguno de este equipamiento y por lo tanto no pueden acceder a nuestras clases. Ahí ya tenemos un primer cálculo de brecha, de déficit. Es finalmente entonces cuánto nos falta, cuánto necesitamos para cubrir, ¿cierto?, a todos los alumnos en este caso. Podemos pensar que cuántas vacantes hay en las salas cunas o jardines infantiles para atender a los niños de 0 a 5 años, ¿ya? Que no son atendidos obviamente en el sistema escolar normal, regular, digamos, sino que necesitan atención preescolar, de 0 a 5 años. Podemos calcular entonces cuál es la población de 0 a 5 años de la comuna de Iquique, por ejemplo, y podemos calcular cuántas vacantes ofrecen las instituciones que tienen ese tipo de atención, instituciones de carácter público. Por ejemplo, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación Integre, que es una fundación de derecho privado, pero que tiene, obviamente, trabajo con fondos públicos. Podríamos calcular cuánta atención brindan ellos y cuántas vacantes nos faltan por cubrir, a cuántos niños, niñas, preescolares nos faltan por cubrir. Ahí ya tenemos, ¿cierto?, una primera aproximación respecto de esta brecha a la que estamos haciendo mención. Ahora, obviamente, a lo mejor con un solo proyecto no vamos a alcanzar a cubrir toda la brecha. Y ahí, vuelvo al concepto anterior, vamos a tener que ir por etapas, o vamos a tener que cubrir solo una parte, no sé, a lo mejor una primera parte podemos habilitar juntas de vecinos, ¿verdad?, para que funcionen como jardines infantiles provisorios, ¿cierto?, comunitarios, o a lo mejor tenemos en algunos casos, de verdad, tenemos que financiar infraestructura. A lo mejor en otros lados el jardín infantil está, pero le falta equipamiento, por lo tanto vamos diferenciando qué es lo que se requiere. Lo mismo que en el ejemplo de los alumnos que requieren computador y o banda ancha o Wi-Fi, ¿cierto? Entonces, ¿qué se requiere? Y por lo tanto, ¿por dónde vamos a empezar? Por aquellos alumnos que no tienen nada, por aquellos alumnos que solo requieren o computador o banda ancha, o en el caso de la brecha en jardín infantil, vamos a partir a lo mejor dotando de equipamiento a aquellos jardines que ya están listos para empezar a operar, pero que les falta equipamiento, porque probablemente uno empieza a pensar en términos de criterio, eso puede ser un poco más económico. Lo mismo con aquellas juntas de vecinos, que hemos hecho un comodato, ¿cierto? Una especie de arriendo, ¿cierto? Y podemos entonces pagar este arriendo y podemos pagar, obviamente, el equipamiento y el recurso humano, claramente. Y a lo mejor, para la tercera etapa de nuestro proyecto, vamos a pensar en construir infraestructura donde no haya, ¿sí? Porque claramente construir una infraestructura, dotarlo de equipamiento, recursos humanos, material, etcétera, va a ser un proyecto de mayor envergadura que solo un proyecto donde necesito a lo mejor comprar equipamiento o material o solo contratar el recurso humano. Eso nos va a ir dando cuenta de las posibles alternativas cuando ya vayamos a mirar nuestro árbol de problemas, ¿sí? Y también va a depender, obviamente, del tipo de proyecto al que podamos postular. No en todos los fondos de proyectos podemos postular infraestructura. Hay algunos fondos de proyectos que tienen limitaciones para la compra de equipamiento, o algunos proyectos que tienen limitaciones para la contratación de personal. Por lo tanto, también es importante, algo que solicitamos como una tarea para usted, que buscara algún concurso de proyectos que estuviera abierto, ¿cierto? Y que viera de ese concurso de proyectos, que estuviera, digamos, en realidad dijimos que podía estar abierto o cerrado, pero que fuera un fondo de proyectos destinado a proyectos en el ámbito social. Incluso dijimos que dimos una página, ¿sí? Y señalamos que podía buscar un proyecto incluso que fuera de otra región, pero que nos permitiera conocer las bases técnicas y administrativas de ese proyecto para que cuando elaboremos nuestro proyecto nos atengamos a esas bases técnicas y administrativas. Las bases técnicas y administrativas son la declaración, ¿cierto?, que hace quien mandata ese fondo de proyectos, la declaración respecto de las limitaciones, los requisitos, los plazos,
de recepción de proyectos, de ejecución de proyectos, de entrega de recursos, pero también señala, por decirlo así, los deberes y derechos tanto de quien mandata el proyecto, de quien va a financiar, en términos de los tiempos para recibir, evaluar y entregar los fondos y hacer el seguimiento de los proyectos, como los deberes y derechos de las entidades que quieren postular ese fondo. Por lo tanto, cada vez que una organización quiere postular a un fondo de cualquier ámbito, público o privado, ¿sí?, tiene que preocuparse de revisar las bases técnicas y administrativas, porque solo en las bases técnicas y administrativas está toda la información que usted requiere saber para poder presentar un proyecto que vaya de acuerdo a lo que dichas bases señalan. Por otro lado, ¿cierto?, en esas bases técnicas y administrativas también aparece el cronograma, decía yo, y aparece también el monto, los plazos de duración, la duración del proyecto al que usted puede postular. Podrían ser 6 meses, un año, a veces proyectos de más largo aliento, el monto máximo al que usted puede postular. Los requisitos para postular: tiene que ser una organización con personalidad jurídica, puede ser una corporación o una fundación sin fines de lucro, en el caso del mundo público. Hay algunos fondos de proyectos, pero bastante específicos, que puede ser una persona natural, no necesita una personalidad jurídica, no tiene que ser una organización, puede ser una persona. Pero ahí, por ejemplo, están más orientados a la entrega de recursos, por ejemplo, en el caso de los gestores artísticos o culturales, ¿no? En las bases técnicas y administrativas también aparecen las etapas, ¿cierto? Por lo tanto, siempre en todos los fondos de proyectos hay una etapa de retiro o bajar las bases de intranet, ¿cierto?, de internet. Hay un periodo de consultas y dudas, ¿ah?, donde usted puede revisar las bases y puede hacer las consultas que requiera, y después viene todo el periodo de postulación, y más que el periodo, digamos, y la fecha de cierre, la fecha y la hora de cierre. Eh, si el fondo cierra hoy día a las 5 de la tarde, usted llegó a las 5 minutos, estaba cerrado, no puede ingresar su proyecto, ¿sí? Después viene una etapa que se denomina de admisibilidad, donde quienes están organizando ese concurso de proyectos lo que hacen es, de manera pública, ¿cierto?, abren los sobres con los proyectos recibidos y hacen solo una revisión como bien específica, que las propuestas de proyectos, ¿cierto?, estén presentados, hayan sido presentados durante la fecha y hora que se pedía, que estén presentados o postulados con un monto que no supere el monto máximo que el fondo puede entregar, y que adjunten todos los papeles que se requieren, partiendo por el formulario de postulación, habitualmente los currículum del equipo ejecutor, algunos papeles más de corte administrativo, como por ejemplo personalidad jurídica vigente, a veces piden la fotocopia de los carnets de identidad de las directivas de esas organizaciones. En general yo diría que son como los papeles centrales, ¿no? Hay algunos otros papeles que la agencia que financia los va a ir solicitando posteriormente una vez que la organización ha sido adjudicataria de proyecto. Y ahí también en ese cronograma, entonces, después de esa primera mirada general del proyecto, que cumpla con estas cuestiones básicas, se da por admitido el proyecto. Suele suceder que ahí se caen algunos proyectos porque faltó adjuntar un papel, o porque pedí un peso más de lo que salía como monto máximo y por lo tanto quedé fuera, y pasan a evaluación. Y en la evaluación, los criterios de evaluación de ese proyecto están dados justamente en las bases técnicas y administrativas. Por eso es tan importante revisar, porque las bases técnicas nos dicen qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y qué puntaje puedo llegar a tener, ¿no? Entonces, hay habitualmente una comisión, ¿cierto?, de expertos o de profesionales que solo hacen ese proceso de evaluación. Y en ese proceso de evaluación, ¿cierto?, se pondera cada uno de los criterios, se revisa lo que viene señalado en el proyecto que usted presentó y se evalúa. Y después de esa evaluación, se juntan todos los proyectos evaluados y se hace una distinción entre los proyectos que son evaluados técnicamente y que siguen, digamos, en el concurso, y aquellos que por alguna razón técnica van quedando afuera, ¿sí?, o van quedando a lo mejor en una lista de espera, ¿sí? Y ya los proyectos que han sido bien evaluados técnicamente, obviamente pasan ya a la etapa de adjudicación. Y ahí pueden haber distintas modalidades, porque si a lo mejor el fondo de proyectos
tiene un monto para repartir limitado, a lo mejor vamos a tener que hacer una especie de ranking de evaluación de proyectos según puntaje. A veces la adjudicación de los proyectos se le entrega a una comisión distinta de la que recibió y evaluó los proyectos. También tenemos que considerar que en el momento de la adjudicación, muchas veces a los criterios técnicos también se unen criterios económicos de la distribución de los recursos que tengamos, pero también criterios políticos y comunicacionales respecto de los sectores, por ejemplo, en una población que a la autoridad le interesa focalizar o le interesa priorizar en esta focalización. Por lo tanto, de todos los proyectos bien evaluados técnicamente, que están en el rango de monto para ser adjudicados, no siempre alcanzan a ser todos financiados justamente porque los recursos siempre son limitados. Pero ahí hay una última fase que es interesante, porque supongamos que de todos los proyectos que fueron bien evaluados, que eran 10, yo pude financiar 6, por ejemplo. Y los otros 4 quedaron en una especie de lista de espera, porque en ese momento a lo mejor no había más recursos. Supongamos que en una de esas la agencia financiadora, el servicio público que está financiando el proyecto, se da cuenta que tiene más recursos de lo que pensaba inicialmente, puede entonces algunos de estos proyectos que estaban bien evaluados técnicamente ser pasados a ser financiables. ¿Mm? Y a veces, y no es raro que pase, algún proyecto que fue elegido para ser financiado, muchas veces el tiempo, perdón, desde que usted presentó el proyecto hasta el momento en que efectivamente usted lo van a financiar, a veces pasan varios meses, ¿ya? Y a veces las prioridades de esa organización cambian, la formación de la directiva de esa organización ha cambiado, o ha tenido otros problemas que decide no aceptar el financiamiento y renuncia, digamos, a finalmente a ejecutar el proyecto, y por lo tanto esta lista de espera de proyectos bien evaluados técnicamente y que están listos para el financiamiento, corre esa lista de espera, ¿no? Por lo tanto, no es raro que eso suceda también. Entonces, tenemos todo este proceso en las bases técnicas y administrativas, que siempre es importante leer antes de pensar, antes de empezar a elaborar el proyecto, para tener claro cuáles son los tipos de proyectos, los montos máximos a los que podemos optar, qué tipo de gastos podemos hacer con ese financiamiento, y cuál es el cronograma que existe, y además, que a veces a uno se le olvida mirar, cuáles son los requisitos administrativos en términos de documentos que tenemos que adjuntar. A veces junto con el proyecto, a veces en las etapas posteriores, según vayamos pasando esas etapas, ¿no? Por lo tanto, es importante que se diga. Recuerde que en el mundo público, ¿cierto? Todo lo que no está escrito no existe, pero las bases técnicas y administrativas están escritas, están visadas y autorizadas por la Contraloría General de la República, y por lo tanto se da por entendido que si usted va a postular a los proyectos, está aceptando dichas bases técnicas y administrativas. Entonces no es menor revisar eso. Finalmente, con respecto a eso, ¿cierto? Estamos diciendo que usted ya tiene toda esa información y se va a poner a trabajar respecto de la elaboración del diagnóstico del proyecto. En nuestra asignatura, nosotros dimos para la evaluación para la primera evaluación, ¿cierto? Evaluación de la primera unidad, señalamos que era necesario que usted tomara contacto con una organización comunitaria, territorial, funcional, de la localidad que usted decidiera, ¿cierto? Y que con esa organización comunitaria pudiera conversar con sus dirigentes para conocer cuáles son las necesidades de esa organización. Obviamente, como estamos en un contexto de pandemia donde no podemos acercarnos físicamente, estaba la posibilidad de tomar contacto a través de correos, WhatsApp, llamados telefónicos, a través de la búsqueda de información por internet, ¿cierto? Y en el caso de algunos de ustedes que participaban directa o indirectamente de alguna organización de ese tipo, podían utilizar, digamos, esa membresía como una manera de trabajar con una organización comunitaria conocida. Para que después de eso, ¿verdad?, poder tomar contacto con las organizaciones y poder ofrecer la posibilidad de generar este diagnóstico para formular un proyecto, ¿sí?, que
está en stand-by, ¿cierto? Tenemos pendiente el hecho de que podamos efectivamente postularlo a algún tipo de concurso de proyectos, pero si no se podía postular este año, porque probablemente las prioridades en términos de entrega de fondos públicos para proyectos va a variar, pero sí el diagnóstico y el proyecto elaborado, usted podría entregárselo a esa organización comunitaria para que lo postulara eventualmente en próximos llamados a concurso. Quedamos en eso, ¿verdad? Y también quedó la necesidad de que, tomara contacto con esa organización, revisamos, ¿cierto?, en taller con todos los grupos de la asignatura, con qué organizaciones estaba trabajando, y la verdad es que todos tenían contacto, mayor o menor contacto con alguna organización. Después de eso señalamos que era necesario que usted pudiera conversar con esas organizaciones, las personas de esa organización, para poder identificar qué problemática, cuáles de las problemáticas en el ámbito social podían ser susceptibles de ser abordadas con la presentación de un proyecto, ¿ya? Recuerde que en este diagnóstico nosotros lo que estamos mirando es el problema o la necesidad, ¿cierto? Que siempre está vista como una situación no deseable. En el proyecto lo que hacemos es mirar a futuro y decir cómo va a ser la situación una vez que alcancemos ese momento. Esperamos siempre que cambiemos a una situación deseable. Si esto era malo, que pasemos a una situación buena o mejor, ¿cierto? Siempre esperamos que con el proyecto podamos contribuir a, ojalá, eliminar esa situación indeseada, a satisfacer la necesidad, si usted lo quiere decir en positivo, o al menos a disminuir, a aportar para que disminuya esa problemática. Entonces, con la información que usted recababa, ¿cierto?, de la organización, la idea era poder ir mirando y elaborando un árbol de problemas, ¿cierto?, como metodología para poder organizar la información respecto de la necesidad o el problema que la organización tiene, cómo esa necesidad afecta a la organización, a las personas, al territorio, y por lo tanto pensamos en esta metodología de árbol de problema, que el problema, habitualmente lo que a nosotros más nos llama la atención es el follaje, ¿cierto?, las ramas, las hojas, ¿cierto?, y esos suelen ser los efectos, las consecuencias del problema, si lo llevamos a las problemáticas sociales. El tronco del árbol de nuestro problema es la problemática que estamos mirando, y las raíces son finalmente las causas del problema. ¿Sí? Generalmente, ¿por qué esta figura es tan interesante? ¿Por qué este diagrama es tan interesante? Porque suele llamarnos más la atención el follaje del árbol que las raíces. Las raíces están ocultas. Las causas de los problemas muchas veces están un poquito más invisibilizadas. Y el ejercicio del diagnóstico que estábamos solicitando es que usted pueda, en la conversación con la organización, ¿cierto?, indagar cuál es la problemática que existe, cuáles son los efectos, las consecuencias, cómo eso afecta a las personas, a la organización, al territorio, pero, y sobre todo, porque ahí es por donde podemos incidir, cuáles podrían ser las causas, ¿ya?, que están generando este problema que usted está mirando, ¿cierto? Cuáles son las causas, las múltiples causas, ¿cierto?, que pudieran estar dando origen a este problema que tenemos en la palestra. Ahora, estamos hablando de problemáticas sociales, por lo tanto, es muy difícil pensar que hay una sola causa y esa causa genera el problema y el problema genera un efecto, ¿cierto? Esta situación de linealidad, de causa-efecto en el mundo social habitualmente no es tan simple. Nosotros sabemos que los problemas que nosotros enfrentamos cuando asistimos a una comunidad, cuando miramos a una organización social o funcional, son multicausales, ¿cierto? Hay múltiples causas y también hay múltiples efectos. Y a veces sabemos también que es difícil diferenciar qué es causa y qué es efecto, ¿no? ¿Cuál es el problema central? El ejercicio al que usted está llamado, ¿cierto?, en este momento, tiene que ver justamente con identificar en el árbol de problema, intentar organizar la información de manera de diferenciar lo que es una causa de lo que es un efecto, y también ir identificando y puliendo, ¿cierto?, cuál es efectivamente el problema central, el problema que de alguna manera articula esas causas y esos efectos, el que opera como una especie de bisagra o engranaje.
Ahora, a nosotros nos interesa, obviamente nos vamos a detener en el área de las causas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las causas, las múltiples causas, las podemos organizar de manera que hay causas que son más directas, pero cada una de esas causas probablemente, si empezamos a indagar en sí, tiene a su vez subcausas que la producen, ¿no? Entonces, muchas veces sucede, ¿verdad?, que ¿cómo decirlo? Que tenemos nuestro problema, nuestros efectos, nuestro problema, nuestras causas de primer orden, esa causa a su vez tiene subcausas. Y a veces cuando empezamos a mirar qué es lo que queremos abordar, resulta que nos vamos a quedar con alguna de estas alternativas, alguna de estas raíces, ¿ya? Piense que en el fondo son familias de raíces, familias de causas, las que usted está mirando. La sugerencia ahí que cuando haga su árbol de problemas, ¿verdad?, intente generar mucha riqueza tanto en el análisis de los efectos como en el análisis de las causas. Y recuerde que el árbol de problemas se lee de arriba abajo, los efectos son causados por un problema y el problema son causados por causas, y las causas a su vez por subcausas, pero también se puede leer de abajo hacia arriba. Las subcausas producen un efecto, que es la causa principal. El conjunto de esas causas principales producen otro efecto, que es el problema. Y el problema a su vez produce múltiples efectos, que son los que habitualmente son más llamativos, y que a veces intentamos resolver los efectos, pero no vamos a la causa del fondo. Yo le he puesto el ejemplo varias veces, ¿no?, que nosotros decimos, el niño tiene fiebre, ¿cierto? Y la mamá entonces piensa que, o lo que hace es un pañito mojado, o una aspirina, un paracetamol, para disminuir la fiebre del niño. Perfecto, puede bajar la fiebre, termina la fiebre hoy día, pero probablemente en 2 días más vuelve a subir la fiebre. Nosotros ya sabemos de que en el fondo hemos atacado solo el efecto, solo la consecuencia, que se convierte en el síntoma del problema, ¿ya? Pero que no estamos llegando a la causa de base. Decimos, ok, hay fiebre, seguramente hay una infección. Para la infección necesitamos ya no solo el paracetamol, necesitamos un antibiótico. Doctor. ¿Y el doctor qué hace? Nos pide examen. Y los exámenes son una manera, una herramienta que él tiene para indagar las causas y las posibles subcausas de aquello, ¿ya? A lo mejor si el niño se enfermó del estómago porque comió algo que estaba malo, puede ser, pero a veces hay causas que son un poquito más profundas que eso. Ahí nos interesa que usted se detenga en revisar lo más profundamente posible, hasta donde la información a uno se lo permita, cuáles son las causas y las subcausas que pudieran estar originando este problema, ¿sí? Nosotros habíamos quedado en eso, habíamos quedado en que usted definía una organización social con la que iba a trabajar, tomaba contacto con ella, elaboraba la problemática, ¿cierto? Se empezaba a acercar a la problemática conversando con esta organización. Por otro lado, ¿cierto?, en términos de la problemática, ¿cierto?, perdón, por la problemática organizaba con la información que tenía el árbol de problemas, ¿cierto? Y esa materia la habíamos visto en clase, el árbol de problemas, pero además paralelamente iba a buscar, ¿cierto?, un concurso de proyectos, como dije hace un momento, que estuviera abierto, que fuera nacional, local, comunal, regional, que estuviera abierto o cerrado, pero siempre que fuera de fondos públicos, y que de ese concurso de proyectos pudiera bajar las bases técnicas y administrativas, que eso también entonces lo iba a incorporar cuando tuviéramos la primera evaluación. ¿Por qué? Porque cuando vayamos avanzando en elaborar el proyecto, la elaboración del proyecto de su grupo, que responde a una organización real determinada, recuerden que eso fue un requisito, que fuera una organización real, el proyecto tiene que ser elaborado conforme a las bases técnicas y administrativas que usted seleccionó, porque el fondo de proyectos que usted eligió obviamente va en la línea de las necesidades que se empiezan a visorar con su organización, con el grupo con el que está trabajando, con la organización comunitaria con la que está trabajando. Y en el taller no me equivoco, del 28 de mayo, hicimos revisión de todos los grupos, ¿cierto? Y entonces algunos habían avanzado más o menos en tomar contacto con las organizaciones, en identificar cuáles eran los primeros problemas, ¿ya?
Algunos de los grupos ya habían ido avanzando en lo que era su árbol de problemas, me lo habían mostrado, habíamos retroalimentado, ¿sí? Algunos tenían que traspasar los formatos de árbol, ¿sí? Porque no estaba más bien hecho en un formato más narrativo, que no permitía esta mirada gráfica, esta mirada, mirar, digamos, el árbol así e ir enlazando causas y consecuencias. ¿Mm? Y habíamos definido, lo último que habíamos definido, ¿cierto? Que íbamos a tener 3 evaluaciones, la primera de las cuales es el jueves 2 de julio, que es el próximo jueves, que esa evaluación es tiene una ponderación de un 33%. La segunda evaluación para la próxima semana asincrónica que viene, después del otro periodo, que es para el jueves 30 de julio, también tiene un 33% de ponderación. Y la última evaluación, que es para el 20 de agosto, que es la última semana de clases que tenemos, clases donde vamos a estar entre clases sincrónicas y actividades asincrónicas, y ahí teníamos un 34% de ponderación. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos perdón, para la próxima semana? Para la próxima semana tenemos que la entrega de la primera evaluación o correspondiente a la primera unidad, que es por lo tanto el diagnóstico de la organización, es un diagnóstico narrativo al que se adjunta, ¿cierto?, el árbol de problemas, y además la selección del concurso de proyectos al que va a postular, y adjuntar las bases técnicas y administrativas. En ese caso yo le decía que obviamente las bases técnicas y administrativas son muy largas, bastaba con que adjuntar el link, ¿cierto? En eso no hay problema. Y en el caso del árbol de problemas íbamos a avanzar de pasar del árbol de problemas al árbol de objetivos para empezar a seleccionar la estrategia. ¿Ok? Eso lo vamos a comentar en la grabación de la próxima clase. Muchas gracias.